Con nosotros el señor Luis D'Angelo, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, por el espacio. Agradezco la oportunidad porque cada oportunidad de estar en los medios aclara un poco mejor la situación y no es una situación, digamos, fácil de que se entienda, ¿no? Respecto a este tema de las ordenanzas sobre el tema de las motocicletas, vamos a situarnos en la realidad y en el contexto de lo que es técnica y legalmente dónde se puede sustentar este tipo de medida. Primero que nada, no hay ninguna ordenanza al día de hoy. No hay... Claro, es una iniciativa que... Es una decisión que ha tomado el señor el alcalde. Miranda ha anunciado que el alcalde ha propuesto al Claro, Consejo hay, digamos, Municipal. una intención, una propuesta de hacer algo contra la inseguridad. Y entonces nació no es que haya nacido la idea, porque se están copiando de una idea fracasada, una idea que no ha tenido éxito en otros países, caso Colombia, Ecuador, Argentina, ya se ha dado y fracasó. Fracasó porque no es una medida sustentable dentro de lo técnico y lo legal. Técnicamente, ¿qué sucede? Primero, los municipios no están en digamos, competencia de poder implementar una norma de tránsito. Para eso está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y una Dirección General de Transportes y Tránsito, con la cual hace tiempo que venimos nosotros conversando y proponiendo soluciones. No para esto, porque este no es el tema más importante, y hay que resaltar lo siguiente: ¿por qué fracasó en otros países este tipo de medidas? Primero, no solucionaron el problema de la delincuencia. Momentáneamente se palió un poquito la modalidad, pero la delincuencia continuó, porque hay que entender lo siguiente: la delincuencia justamente no entiende de leyes ni normativas, les entra por aquí y les sale por acá. Entonces, si uno le prohíbe al delincuente o le, digamos, dificulta la modalidad, el delincuente va a buscar otra modalidad, no va a continuar con esa. Después hay otro dato que entender. Dentro de, digamos, el universo de los asaltos, ¿no?, la modalidad de asaltos, el 30% utiliza motocicletas. Ahora, ese 30% de motocicletas, eso es lo que la sociedad también tiene que entender, los medios también tienen que entender. Cuando sucede un asalto en que se utiliza una motocicleta, primero, la motocicleta no es el objeto del delito, es el vehículo con el que se comete el delito. Pero para que se haya cometido ese delito, las primeras víctimas, ¿quiénes son? No esa persona que asaltaron con la moto. Fuimos un motociclista al que le sustrajeron la moto. Porque O sea, que tú dices que ocurre esto normalmente con motos que han sido robadas. En el 100%. Ningún delincuente sale a comprarse una moto que está identificada con para delinquir con para ella. delinquir, lo mismo que con los autos, ¿no? Ahora, pero o sea, yo puedo entender, la moto, pese a que no se ha difundido el uso de la moto con otros como en otros países, o sea, uno, por ejemplo, sale en Sao Paulo y es una locura la cantidad de motos que hay en la calle. Sao Paulo, ¿no? Madrid, Barcelona. Madrid es una cosa impresionante, pero ya, digamos, pero igual la moto lineal se ha convertido en una alternativa de vida y de transporte y de trabajo para muchísima gente. Sin embargo, también es cierto, como tú mismo reconoces, que las motos lineales están siendo usadas por delincuentes para atacar y escapar rápidamente. Entonces, eso requiere algún tipo de respuesta, ¿no es cierto? Requiere una respuesta, pero no esa. O sea, hay otras medidas que tomar. Pero es claro que no se va a luchar contra la delincuencia solamente con una medida así, sino que es parte de un plan que puede tener un municipio o una autoridad para prevenir algunos casos y modalidades de robo. Pero esto también puede ser acompañado como otras cosas, como ha sucedido en Colombia, por ejemplo, en poner una identificación. Es decir, que el motorizado vaya con un chaleco y atrás como una placa, ¿no? Claro, una placa pero eso de identificación. técnicamente también fracasó. Y te digo por qué. O sea, ustedes tampoco estarían de acuerdo con eso. Más allá de estar de acuerdo, es que uno tiene que ver si la propuesta en la práctica va a tener un resultado positivo. ¿Qué sucedió en Colombia? ¿Qué sucedió en Argentina con esa medida? Que el delincuente clona la placa que está en el chaleco, porque no es una identificación oficial. La identificación oficial, y para eso ya existe la matrícula de la moto, ¿verdad? La moto ya estaba matriculada. Entonces, y llevarlo a la práctica es complicado. Te voy a poner el ejemplo. Yo soy jefe de ventas de un concesionario y he sido mecánico durante muchos años por muchas partes del mundo. En ocasiones, yo en un día puedo estar conduciendo 20 motos distintas.
tendría que tener 20 cascos distintos, 20 chalecos distintos. Entonces, en la práctica, este tipo de medidas no tienen un buen resultado. Lo mismo que el tema de prohibir 2 personas en una moto. Llevémoslo a la práctica. ¿Cómo cercamos un distrito para que eso no suceda? Para que no puedan ingresar 2 motos, Claro, una moto con 2 personas. Pero, o sea, No lo que hay- sí puedes hacer es establecer controles que van a ser tediosos. Personas que van 2 en una moto van a saber que van a estar expuestas a que la policía los va a detener, Claro. les va a pedir identificarse. Esa sería y la van a primera medida. Ya, pero Esa sería por una ejemplo, primera te voy a contar una experiencia mía personal. El otro día estaba en un semáforo, en el límite de La Molina y Surco. Y delante mío ha parado una moto sin placa. Primer problema, de gente vestida completamente de negro. El pasajero ha bajado con una pistola automática y se la ha puesto en la cabeza al conductor de un vehículo, al que obviamente habían chequeado antes, porque ha metido la mano y ha sacado una cartera, una bolsa, no sé qué fue lo que sacó, pero sabía a dónde iba. El tipo se ha subido a la moto y ha salido disparado. Entonces, a mí me llamó la atención, y estoy siendo autocrítico en eso, de que estoy expuesto todos los días a los medios de comunicación y no tuve capacidad de respuesta. Es decir, no quiero decir que yo debí bajarme y exponerme a que me metieran Pero un de pronto balazo. tomar una foto o Pero, grabar por un ejemplo, video. tomar una foto o, por ejemplo, llamar inmediatamente a la central de emergencia, lo cual debería suponer que la central funcione, Y porque se describir. supone que, por ejemplo, en el distrito de Surco, hacia el que se dirigió el delincuente, hay montones de centros de emergencia, ¿no es cierto?, donde hay serenos y policía. Entonces, si tú activas un mecanismo y dices, en tal esquina acaba de ocurrir un asalto por teléfono, ¿no es cierto?, y los delincuentes están vestidos de negro en una moto de tal color y van en tal dirección, y tú reportas esa información, en 5 minutos lo capturas. Y quizás Debería en haber menos. un plan cerco. Mira, te cuento esto. Yo vivo y trabajo aquí en Chorrillos. Es más, el negocio donde yo soy jefe de ventas está acá muy cerca. Es un concesionario de una marca. Hace meses atrás, durante el 2018, formamos los, digamos, encargados de los negocios de toda la zona de Villa Marina, con el comisario de la comisaría de Villa. Formamos un grupo de acción ciudadana. Tenemos un grupo de WhatsApp directamente conectado con el comisario y 8 patrulleros. Entonces, y lo hemos puesto en práctica. Ante un atraco o ante un asalto, la respuesta más inmediata es por WhatsApp una foto, un video, y la información que le llega a la policía, además de más rápida, es más veraz. Porque el problema es, si hubieses, digamos, tomado esa actitud de ir a denunciar cómo identificas la moto, normalmente a la policía le llega digamos, una información poco veraz o poco útil, porque justamente el delincuente motorizado, no hay que decirle motociclista y motorizado son 2 cosas y delincuente motorizado es otra. Entonces, el delincuente motorizado busca también un perfil de moto que es muy popular, que, digamos, además por el color, las características, se camufla rápidamente. Esa información es la que nosotros le aportamos a los medios de seguridad. Entonces, las personas normalmente en su incapacidad de reaccionar, normalmente no son capaces de identificar plenamente. Dicen, sí, una moto negra, 2 personas, pero cómo vestían, qué casco Claro. llevaban, algún distintivo que los pueda identificar. Porque el delincuente no roba motocicletas, digamos, fácilmente identificables o muy llamativas o de lujo, ¿no? Lo que hace es busca una moto utilitaria, generalmente de color negro, porque es el color más frecuente, más popular que hay. Y justamente hay que dar un poquito de datos, ¿no? El universo de motos en el Perú llega casi a los 2.700.000 motos. En Lima tenemos el 30%, alrededor de 700.000 motos. Pero este universo de motos tiene una característica distinta a la de otros países, es que el 80% son motos utilitarias, o sea, de baja cilindrada. ¿Por qué? Justamente por la economía, ¿no? Por el bajo costo que tienen de mantenimiento y porque además es útil para trabajar. Entonces, estamos hablando de un universo de motos muy amplio, muy grande. Entonces, lo importante es acá que la ciudadanía esté más preparada, Claro, y preguntarse si es que los delincuentes que van en moto siempre van juntos sobre la moto, o uno puede estar afuera. Exacto. Y el otro Sí, puede estar en la hay moto. asaltos que se cometen donde es un solo delincuente arriba de una moto. Y solamente el otro delincuente utiliza la moto para escapar y salir del distrito. Exactamente. Entonces habría que ver bien cuál es la modalidad real de robo en moto, porque no siempre es igual. Si va
un sicario a matar y puede ser simplemente que escape. Vamos a irnos a la pausa y tras ella vamos a tratar de conectarnos, vamos a hacer el esfuerzo, lo estamos tratando de hacer hace rato con Abdul Miranda, que es precisamente el responsable de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, que es de donde entendemos ha salido esta iniciativa. Vamos a ir un momentito a la pausa y regresamos inmediatamente. Estamos ya en la línea con Abdul Miranda, el representante de la Municipalidad de Miraflores. Señor Miranda, queremos saber cuál es digamos el sustento de la propuesta que ustedes tienen para que sea discutida en el Consejo Municipal de Miraflores con respecto al tema de las motos. Buenos días, ¿cómo está, señor Lucar? Mire, acá existe una gran preocupación por el alcalde de Miraflores, puesto que la delincuencia en motocicleta va creciendo permanentemente todos los días. Acá en Miraflores no es una isla, no es una excepción de Lima Metropolitana. Acá en el distrito se están cometiendo varios incidentes delictivos utilizando armas de fuego en motos lineales con el segundo pasajero. Es por eso que el alcalde de Miraflores, el doctor Luis Molina, ha tomado esa firme decisión de emitir una ordenanza que en estos momentos está siendo evaluada por la parte de asesoría legal de la municipalidad antes de poder emitirla, pero definitivamente esto va por un tema de seguridad y donde prima un principio básico, donde el bien común prima sobre el interés personal de algunas personas, que definitivamente es una polémica que se está creando. A muchas personas no les va a agradar esta medida, pero los alcaldes, en específico el alcalde de Miraflores, no se puede quedar, no se quiere quedar siendo simplemente un espectador de lo que está ocurriendo en nuestro distrito, ni quedarnos con los brazos cruzados, sino por el contrario, está tomando medidas y de repente, como les repito, medidas que a algunas personas no les va a gustar, pero se tiene que adoptar ponerle alguna traba a la delincuencia. Bien, señor Miranda, ¿ustedes tienen algunas cifras que sustente que esta modalidad es una de las principales en Miraflores? Sí, mire, le comento, del año pasado, 2018, de enero a abril, han ocurrido 1.400 hechos delictivos utilizando motos lineales en Lima Metropolitana. Acá en Miraflores, como te repito, no es una excepción. Acá también somos víctimas de hechos delictivos en motos lineales. Solamente en enero han habido 3 asaltos a cambistas utilizando motos lineales, donde 2 de ellos han resultado heridos con armas de fuego. Hace 2 o 3 días, acá en el óvalo de Miraflores, 2 delincuentes asaltaron a una persona donde lamentablemente la reacción de la víctima, el agraviado, fue disparar en campo abierto 6 disparos. Estos 6 disparos han podido causar la muerte de 6 personas. Entonces es un tema que definitivamente se tiene que poner una traba a la delincuencia. No se va a prohibir que las motos lineales circulen por el distrito. Lo que se va a restringir y se va a fiscalizar es el segundo pasajero que va en la moto lineal. Que no vaya un segundo pasajero. Está con nosotros el señor Luis D'Angelo, que es el representante de la Asociación de Motociclistas y que ha cuestionado esta medida. Yo quisiera, señor Abdul Miranda, que lo escuchemos también, ¿no? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, señor Miranda, un gusto escucharlo nuevamente. Bueno, creo que ya hemos conversado al respecto. Evidentemente, la propuesta de hacer algo desde la alcaldía es una propuesta que aceptamos. Las fiscalizaciones es algo que hemos propuesto nosotros mismos, pero justamente, ¿dónde está el sustento técnico? ¿Dónde está el sustento legal? Cuando le preguntamos sobre cifras, usted me dice 3 asaltos, pero 3 asaltos no es el 100% de los asaltos que han ocurrido en Miraflores ni los que han ocurrido en Lima. Y en ese universo, ¿qué porcentaje significa eso en 700.000 motos que circulan por Lima y 300.000 personas que a diario circulan por el distrito de Miraflores? Entonces, en la teoría todo puede sonar bastante exitoso, pero en la práctica sabemos que eso no es posible, porque sería imposible, porque el municipio lo reconoce, ni siquiera tendría los recursos. ¿Cómo cercamos el distrito para impedir que 2 personas puedan entrar en una moto? Entonces, tenemos que pensar con
con criterio, tenemos que asesorarnos primeramente y no patinar antes de entrar al baile. Señor Miranda, entonces, ¿cuál sería el sustento técnico para hacer eso? ¿Qué nos dice que esto puede funcionar y que no puede entrar tal vez la moto con el delincuente de adentro y el otro delincuente caminando y se suba a la moto y salga del distrito rápidamente y escapando después de hacer un robo? A ver si me escuchan. Sí. La estadística que les he mencionado solamente del mes de enero, donde ha habido 3 asaltos a cambistas, pero aparte ha habido otros asaltos. Hace unos 4 días atrás también hubo un asalto a un doctor de la Clínica Internacional de San Borja, donde había no solamente 2, sino 3 ocupantes, 3 delincuentes en una moto. Se logró capturar a 2 de ellos, lamentablemente uno de ellos de nacionalidad venezolana, con armas de fuego que habían asaltado a este médico. Entonces, no es que solamente una estadística global comparada con los 700.000 motociclistas, sino es que en todo Lima metropolitana están ocurriendo estos hechos delictivos. Acá hace poco otro incidente que hubo a un administrador de un karaoke Estragos, también fue víctima de asalto, hace también unos 10 días o 15 días. Fue víctima de asalto con armas de fuego, utilizando motos lineales. Eso está claro, que las motos lineales son uno de los instrumentos que están siendo usados por los delincuentes para cometer delitos. Ahora, lo que ustedes han dicho, señor D'Angelo, es que esto es inconstitucional. Bueno, no solamente es inconstitucional, sino que además es lo que a las autoridades municipales tienen que entender y lo tienen que saber. En sus competencias no está normar las medidas de tránsito. O sea, eso es una medida que está normada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está en el Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, usted no puede cambiar de la noche a la mañana una norma que no le compete, pero acá lo importante es lo siguiente. Los motociclistas y los motorizados, que estamos en distintos grupos agremiados y asociados, no estamos, digamos, en contra de las autoridades. Justamente nosotros estamos para apoyar a las autoridades, para combatirlo, porque lo que a veces las autoridades no entienden, que para que se cometa ese asalto en motocicleta, la primera víctima fue un motociclista, señor Miranda. Para que se cometa ese asalto, primero tuvieron que sustraernos a nosotros una motocicleta. Entonces somos la primera víctima, somos los primeros afectados. Entonces nosotros también estamos en contra de eso y estamos proponiendo otro tipo de medidas más idóneas y más efectivas. Pero la pregunta es ¿cuáles? Porque también es cierto, señor Miranda, que esto afecta, o sea, la moto es un medio de transporte para parejas y para familias, es un instrumento de trabajo para gente, hay muchísimos técnicos, gafiteros, electricistas, gente de todo tipo, vendedores que van de a 2 y que la moto es el método rápido, eficiente, económico, claro, para no solamente transportarse. eso. O sea, va a afectar a muchísima gente esa medida, ¿no? ¿Ustedes han pensado en ese lado también, señor Miranda? Sí, definitivamente eso se está viendo en estos momentos con los asesores legales antes de poder emitir esta ordenanza que definitivamente crea malestar en personas honradas, decentes, como el señor Ángelo, que utiliza la moto para un fin de distracción, de paseo en familia. Pero también somos conscientes, el señor Ángelo también es consciente, que lamentablemente las motos lineales que están siendo utilizadas con el fin de cometer hechos delictivos. Entonces nosotros como autoridades estamos bastante preocupados. El alcalde de Miraflores está sumamente preocupado de que pueda ocurrir una muerte de un ciudadano, de un vecino acá en Miraflores. Y prueba de ello, ya hubo una muerte en el 2017, donde una bala perdida, a consecuencia de un asalto en Pardo, impactó a una señora que era una turista americana y lamentablemente perdió la vida. Perdón, entonces no podemos que aquí es lo importante a resaltar, ¿no? Señor Miranda, justamente usted ha dado con la palabra correcta. La persona que falleció por un balazo. Entonces, si queremos también tomar medidas, hay una medida de la cual ni los medios de comunicación de las autoridades, no sé por qué razón, no comentan, y es que justamente el objeto del delito es el arma. Entonces, ¿cuándo va a empezar el control de armas y la de municiones que se comercializan ilegalmente? Porque seamos, digamos, concretos y objetivos. El delito se comete con un arma.
Nadie está Así es, hablando por supuesto. del control Claro, de el armas, delito nadie está hablando sí, claro, de dónde sacan la delincuencia las municiones para esas armas. Hay un mercado Claro, negro por de supuesto. eso, y eso es lo que ocasiona. La moto no va a ocasionarle una muerte por un asalto, en todo Sí. caso en un No, accidente. claro. Entonces, A ver, señor D'Angelo, tenemos que sí, hablar yo- con propiedad, Miranda, porque entiendamos que estamos nosotros del mismo lado. O sea, acá tenemos que trabajar en conjunto. Señor D'Angelo, Estado y estoy sociedad. hablando con propiedad. Estoy hablando con propiedad y con conocimiento de los temas de inseguridad que ocurren en Miraflores. Y no solamente en Miraflores. Yo tengo bastante experiencia en seguridad ciudadana y no estoy hablando sin propiedad. Acá es un tema de seguridad básicamente. Y la moto es un medio para cometer el hecho delictivo. Definitivamente el asalto se comete con una pistola. No se va a cometer con una moto, pero la moto es el medio que utilizan los delincuentes para poder efectuar un hecho delictivo. Y cuando empiecen a usar bicicletas, ¿qué hacemos? Bueno, señor D'Angelo, no estoy para discutir esas cosas ni menos de que se esté burlando de lo que estamos hablando. Para eso estamos no, pero Cuando utilicen podemos bicicletas, estar ¿qué vamos a de hacer? esa manera que usted se esté burlando que van a saltar en bicicleta. No Pero estamos es que hablando de también esos existe, temas. señor. Ha habido asaltos en bicicleta. Señor Lucas, mataron a una le voy a niña, agradecer, el por famoso favor, Miranda. si no lo Violador puedo de la llegar bicicleta. a un debate de que se esté burlando el señor Señor D'Angelo Miranda. de las medidas que está adoptando el señor alcalde. Propiedad, ¿no? Señor Miranda, el señor D'Angelo le preguntaba, ¿cuál es el sustento técnico? Usted como especialista en seguridad, ¿cuál es el sustento técnico en el que se podría evitar este tipo de robos por tener a dos personas o por evitar tener a dos personas sobre una moto? ¿Hay experiencias internacionales exitosas sobre este tema? Por supuesto, en Colombia se ha dado esta ordenanza con el alcalde Peñalosa en el año 2018, donde tuvo buenos resultados, donde disminuyó la delincuencia a consecuencia de utilizar las motos lineales como medio para cometer estos delitos. Se redujo un 40% los hechos delictivos en Colombia. Esa es una buena práctica que ha ocurrido y se ha hecho en un país vecino. Tenemos señor Miranda, copiar yo las buenas estuve en prácticas. Colombia rodando en moto con la ordenanza y sin la ordenanza. O sea, yo le puedo contar en primera persona el fracaso de esa medida. La delincuencia no se disminuyó, lo que se disminuyó fue la modalidad, pero la delincuencia y los asaltos continuaron. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. La delincuencia no entiende de normativas, lo que le vamos a cambiar es la modalidad. Entonces, en Colombia fracasó por lo mismo, porque la modalidad cambió, no cambió el índice de asaltos ni de delitos. Tenemos que ir terminando por hoy, pero yo creo que la discusión es, o sea, es cierto, hay delincuentes que están usando motos para asaltar y tenemos que dar una respuesta a esto, ¿no es cierto? Y como dice el señor D'Angelo, también es verdad que las primeras víctimas son los propios motociclistas porque les roban sus motos para poder usarlas después como instrumento para cometer delitos. Entonces hay que ajustar las medidas de control, de prevención. Yo incluso he contado un incidente personal. Delante mío asaltaron en una moto y yo no supe, siendo un periodista informado y experimentado, qué hacer. ¿No es cierto? ¿A quién llamar? ¿Cómo notificar para que esos delincuentes sean inmediatamente intervenidos? Además no es un O sea, problema o sea, yo creo que al final de esta discusión, más allá de la controversia, lo que hay que buscar es soluciones prácticas, razonables y efectivas para controlar la extensión de la delincuencia, ¿no? Finalmente, de eso se trata, ¿no? Además no es un problema nuevo. No es un problema nuevo. Yo te puedo contar la experiencia Sí, de mi padre. efectivamente, no es un problema nuevo, señor Lucas. No es un problema nuevo, pero que está creciendo todos los días esta modalidad. Asaltos en motos lineales está un aumento gradualmente en cifras alarmantes. O sea, no podemos ser observadores, ser espectadores de lo que está ocurriendo en nuestro país, en Lima metropolitana. Se tiene que tomar una medida drástica, seguramente, pero es una medida que se le va a poner una traba a la delincuencia. La delincuencia es camaleónica, seguramente va a adoptar nuevas modalidades, seguramente, pero para eso las autoridades, los responsables de la seguridad de nuestro distrito, tenemos que tomar medidas. No podemos ser observadores de lo que está pasando. Estamos claros, ustedes van a ir hasta el final, por lo que entiendo, en esta decisión. Y vamos a continuar, por lo tanto, con la discusión. Dejémosla hoy día acá. Muchas gracias
por atendernos, señor Miranda. Muy gentil. Gracias, señor Lucas. Gracias, señor Ángelo. Gracias, Miranda. Y muchas gracias al señor Luis Ángelo por estar acá. No, les agradezco a ustedes. Como le digo, este espacio siempre es una oportunidad. Estamos dispuestos a conversar cuando se nos solicite y estamos proponiendo, digamos, otro tipo de medidas, ¿no? Como le digo, no solamente estamos conversando con Miraflores, estamos conversando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace bastante tiempo. Estamos solicitando ser parte de la mesa. La Molina también está planeando prohibir la circulación de motos con dos. No, esto va a disparar la discusión y este tipo de propuestas. Por eso este debate recién empieza. Muchas gracias, Gracias por estar con nosotros. Vamos